El mundo de Jack siempre había estado hecho de ruidos apagados, zumbidos en pasillos vacíos, risas crueles que resonaban entre los casilleros del viejo colegio del sur. En los años anteriores había aprendido a caminar con los hombros encogidos, como si pidiera perdón por existir. Era invisible cuando deseaba ser visto, y un blanco perfecto cuando solo quería desaparecer. El calor del sur se pegaba a la piel como el recuerdo de las palabras hirientes que sus compañeros lanzaban sin esfuerzo. Jack sobrevivía entre partidas de Game Boy y noches hundido en un MMO cualquiera, donde, incluso siendo nadie, podía ser alguien. Pero entonces el viento cambió. La mudanza repentina de su madre los llevó al otro lado del país, a un colegio católico más pequeño que un suspiro. El clima era más seco, las calles más silenciosas y la escuela casi fantasmal en su serenidad. Allí, entre apenas 250 estudiantes, Jack encontró algo inédito: espacio para comenzar de nuevo. Decidió enterrar a su antiguo yo, ese chico delgado y de mirada triste, y dejar emerger una versión diferente, una versión con menos miedo. En su primer día conoció a Sam, un chico de palabras rápidas, sonrisa fácil y ojos siempre atentos. Sam era el tipo de persona que conocía todos los nombres y todos los secretos. Presentó a Jack en su mesa del comedor como quien abre una puerta sellada. Allí estaban Jim, un grandulón de risa escandalosa; Vogelman, el hacker de voz baja y manos nerviosas; Thomas, que llevaba su guitarra como si fuera un escudo. Y entonces ella apareció, Stephanie, una presencia que parecía desplazar el aire a su alrededor. De ojos rasgados y expresión imposible de leer, Stephanie era un misterio sonriente, una ecuación sin resolver. Decían que era impredecible, una mente brillante envuelta en bromas crueles. Pero para Jack, ella era un destello en un paisaje gris. Cuando ella rió por una broma tonta que él hizo, Jack sintió que algo se encendía dentro de él, algo que ni el MMO más inmersivo había despertado. En ese nuevo entorno, Jack ya no era el blanco de burlas, era el espectador que se convertía en protagonista. Nadie conocía su pasado ni el peso que había cargado en silencio, y tal vez, por primera vez, realmente podía reinventarse. Un nuevo nombre, un nuevo cuerpo, un nuevo corazón, tal vez incluso una oportunidad para amar y ser amado. Pero el silencio de aquella ciudad tenía un sabor extraño, como el de un secreto que lleva demasiado tiempo enterrado. Historias susurradas entre los pasillos, nombres de alumnos ausentes, ritos nocturnos y un juego, un maldito juego que no debía existir. Pero nada de eso importaba aún. En aquel primer mes, Jack vivía como quien respira por primera vez después de casi ahogarse. Y aunque un presentimiento oscuro flotaba en el ambiente como niebla fina, él no quería mirar atrás. Fue en una tarde pesada de septiembre cuando Stephanie mencionó por primera vez el juego. Estábamos todos sentados en la mesa del comedor, masticando por rutina más que por hambre, cuando ella se inclinó hacia adelante y con un brillo extraño en los ojos, soltó: ¿Alguna vez han oído hablar del juego del celular? El silencio que siguió no fue natural. No era de esos que surgen cuando no hay nada que decir, sino ese otro, el que aparece cuando todos tienen miedo de hablar. Incluso Jim, el más hablador del grupo, apartó la mirada. Solo Vogelman, como siempre, se atrevió a mantener el contacto visual. ¿El de los mensajes? ¿Ese que dice «Bienvenido al juego?», preguntó desconfiado. Stephanie sonrió. No fue una sonrisa alegre, fue torcida, fina, casi cruel. Ese mismo. Contó que había escuchado sobre él una noche mientras dormía en casa de una compañera. Según dijo, el juego podía iniciarse en cualquier momento, por cualquier persona. Bastaba con enviar un mensaje exactamente a medianoche,
con la frase «Deseo tener el poder de maldecir». Quien lo hiciera, si era escuchado, recibiría una única respuesta: «Bienvenido al juego». Desde ese momento todo cambiaba. El reloj comenzaba a correr. 14 días, 2 semanas para encontrar un objeto de protección o ser llevado. ¿Llevado por quién?, preguntó Jack, sintiendo el nudo en el estómago apretarse. Stephanie se encogió de hombros, pero ya no sonreía. Por eso, sea lo que sea. Esa conversación debió haber terminado allí, pero no terminó. Siguió hablando. Explicó que el juego ofrecía 2 caminos para sobrevivir. El primero, encontrar un objeto protector. Podía ser cualquier cosa: un anillo, una bufanda, una prenda vieja, que revelaría su poder, pero a un costo. Traería dolor, incomodidad, sufrimiento. El segundo camino era más directo: enviar el mensaje a otra persona. Un simple «bienvenido al juego» bastaba para pasarle la maldición a alguien más. Jack sintió escalofríos recorrerle la espalda. «Eso es enfermizo, Steph. Solo es una historia, un mito», respondió ella con una ligereza forzada. Pero no era solo una historia. Algo en su voz había cambiado. En los días que siguieron, Jack trató de olvidar. Fingió que era solo otra leyenda urbana, nacida en foros o en cuentos de adolescentes aburridos. Pero había algo en la forma en que Stephanie miraba su celular, una especie de fascinación, como si esperara una señal. Y entonces, en una noche sin estrellas, mandó el mensaje. A la mañana siguiente, se acercó a Jack en el pasillo. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y miedo. Le mostró la pantalla. Una línea única iluminaba el celular. «Bienvenido al juego». Era oficial. El mal había sido invitado y había aceptado. Rebecca no asistió a clase un miércoles gris, como si el cielo ya supiera lo que estaba por venir. No era el tipo de chica que faltaba. Era meticulosa, molesta incluso. De esas que jamás dejaban una tarea sin entregar. Pero esa mañana su silla estaba vacía. El espacio donde solía sentarse se sentía más grande, más frío. A la hora del almuerzo, el silencio del comedor fue rasgado por el altavoz de la escuela. «Atención, estudiantes. La policía ha confirmado la desaparición de una de sus compañeras. Rebecca no ha dado señales desde ayer. Si alguien tiene información, por favor acuda a la administración». Stephanie se quedó blanca como papel. Su rostro se vació de expresión, como si alguien hubiera borrado su alma en un segundo. Jack no dijo nada, solo la miró. «No digas nada», susurró ella. Y se levantó de golpe, demasiado rápido, demasiado asustada. Jack fue tras ella. Afuera, el aire era pesado, como si el mundo respirara con dificultad. Stephanie caminaba con prisa, casi tropezando, el celular apretado en su mano como un artefacto sagrado. «¿Qué hiciste, Steph?» «Necesitaba más tiempo, Jack», gritó ella girándose con los ojos encendidos. «Solo era una prueba, ni siquiera creía que fuera real. Pero ahora ha desaparecido, está muerta, ¿no ves lo que estás haciendo?» Ella lloraba, pero no como alguien arrepentido. Lloraba como quien ha sido descubierto. «No quiero morir, Jack. Todavía no he encontrado el objeto. No quiero que me lleven». «Entonces lo buscaremos juntos», suplicó Jack. «Lo encontraremos, te ayudaré. Pero para allá, por favor, para». Ella dudó. Por un instante, Jack vio en sus ojos a la chica que había amado. «Es demasiado tarde», susurró. «Ya envié otro mensaje». El mundo se vino abajo en su pecho. «¿A quién?» Ella bajó la mirada. «A Rotten». Ese nombre cayó como una maldición. Jason Rottenbacher, el enigma del colegio. Un lunático lleno de odio. Una reliquia del pasado más oscuro de la humanidad. Pero incluso él no merecía eso. «Te volviste loca», gritó Jack con la voz quebrándose. «Esto no es un juego.
Esto es asesinato. Ya no eres la misma persona. Stephanie lo miró con una frialdad que él jamás le había visto. Rotten ya vive en un infierno, Jack. Esto solo será una extensión. Nadie lo va a extrañar, ni siquiera Dios. Y con esas palabras, algo dentro de Jack se rompió. Ya no sabía quién era esa chica. Tal vez nunca lo supo. Esa noche, antes de dormir, miró al cielo y notó que no había estrellas, como si el universo se hubiera cerrado sobre ellos, como si algo allá afuera hubiera aceptado la ofrenda. Jason Rottenbacher no era solo un lunático, era un paradojo con patas, un devoto de la muerte envuelto en símbolos de odio, cubierto por un velo de sufrimiento que casi nadie se atrevía a mirar. En la escuela era evitado, ridiculizado, temido. Sus ojos ardían con una fiebre sombría, como si viviera en otra dimensión. Nadie quería acercarse, nadie, excepto el destino. Cuando Rotten apareció en la pista detrás del colegio, Jack sintió que la sangre se le congelaba. El chico sostenía el celular en la mano, el rostro en llamas, los ojos fijos en Stephanie. «¿Esto te parece gracioso, maldita perra?», gritó. «Me mandaste ese mensaje, tú me metiste en esto». Jack intervino, furioso, y lo empujó, pero Rotten no se inmutó. Solo los miró, quieto como una cruz de piedra. «Ustedes no entienden. Creen que pueden jugar con el infierno como si fuera un videojuego. Pero yo ya estoy dentro, desde mucho antes que ustedes». Stephanie dudó. La sonrisa cínica que solía usar como máscara se había desvanecido. «Si ya estás en el juego, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no te han llevado?» Entonces Rotten se bajó los pantalones hasta las rodillas, sin pudor, y reveló el secreto. Una banda ensangrentada de metal, con pequeñas púas incrustadas, envolvía su muslo. Un cilicio. «Este es el precio», dijo mirando a Jack con los ojos vacíos. «No he maldecido a nadie, nunca envié el mensaje. Encontré el objeto y convivo con el dolor cada día. Es eso lo que me protege. El dolor es el muro que separa este mundo del que viene a buscarnos». El silencio cayó como una piedra al fondo del alma de Jack. Stephanie, en cambio, parecía hechizada. En sus ojos había horror y deseo. «¿Y vives así todos los días?» «Y sigo vivo, ¿no es así?», respondió Rotten con una media sonrisa torcida. «No le paso mi carga a nadie, a diferencia de ti». Desde esa tarde, todo cambió. Jack y Stephanie supieron que el objeto existía, que era real, pero costaba más que tiempo, costaba alma, sangre, carne. Esa noche, ella temblaba en brazos de Jack mientras murmuraba: «Voy a encontrar el mío, lo juro, pero si no lo logro, no voy a dejar que me lleven. No así». Y en algún lugar de la oscuridad, quizás el juego, sonrió. La noche cayó como una manta empapada, sofocando los últimos destellos de esperanza que quedaban en el corazón de Jack. Ella había dormido a su lado, temblorosa, débil. Él la había abrazado con ternura y terror, como si pudiera contener el tiempo con sus brazos. Pero mientras él finalmente cerraba los ojos, vencido por el agotamiento, ella ya no estaba allí. El papel estaba sobre la almohada, escrito con apuro, como si el miedo guiara cada trazo. «Jack, perdóname por mentirte otra vez, pero aún no estoy lista para morir. Descubrí lo que debo hacer. No te preocupes, como prometí, nadie más morirá por mi culpa». Jack sintió el alma partirse. Corrió al armario. La caja, la gaveta, la ausencia, la pistola calibre 45 que su padre le había regalado había desaparecido. Todo encajaba. Ella no quería solo una noche más con él, quería su arma. Jack salió corriendo. El motor del coche rugió como un grito. La ciudad se deshacía a su alrededor mientras se dirigía al apartamento de Rotten, como si pudiera ganarle al destino. La puerta estaba entreabierta, el pestillo destrozado. Gritos. Jack entró sin pensar. La escena lo golpeó como una ola de fuego. Stephanie, temblando, apuntaba con la pistola.
Rotten, en pijama, a medio vestir, con las paredes cubiertas de imágenes de Hitler, banderas nazis, cadenas, un templo grotesco de odio y delirio. «¡Dame el cilicio!», gritó ella con la voz rota. «¡O te mato ahora mismo!». Rotten no se movió. «Estás cometiendo un gran error. Deberías aceptar tu destino y morir con dignidad». Ella disparó. El sonido reventó el aire. La bala golpeó la pared, pero el mensaje fue claro. Jack apenas podía respirar. «Stephanie», susurró temblando. Ella no lo miraba, solo a Rotten. «¡El cilicio!», rugió. Lentamente, Rotten se bajó los pantalones. Su pierna sangraba. Retiró el cilicio con dedos tristes y se lo arrojó. «Tómalo, pero él olerá tu culpa. No lo engañarás por mucho tiempo». Stephanie se lo colocó en la pierna y lo apretó con fuerza. Gritó, la sangre comenzó a gotear. Pero estaba protegida, estaba marcada. Salieron del apartamento en silencio. Rotten gritó desde adentro: «¡No escaparás! ¡Él vendrá por ti! ¡Por todos esos chicos que condenaste!». Jack quería vomitar, no por Rotten, no por Stephanie, sino por sí mismo, por haber visto las señales y no haber hecho nada. La dejó en casa, no hubo beso, ni caricia, solo un susurro. «Buenas noches. Buenas noches, Jack. Te amo», respondió ella. Y Jack supo que, aunque sus labios aún decían amor, su alma ya no era la misma. A las 3 de la madrugada, el celular de Jack vibró sobre la mesita de noche. Un zumbido seco, insistente, como si alguien llamara a su alma desde el otro lado. Atendió con la voz entrecortada por el sueño. «¿Hola?». Un grito lo atravesó como un cuchillo, un alarido de horror absoluto. «Jack, está aquí, él está aquí, ayúdame». Era Stephanie. El sonido de golpes contra la puerta se filtraba por la línea, seguido de su respiración jadeante, rota por el terror. «No quiero morir, Jack. Por favor. No quiero morir». Jack se incorporó de un salto. «Resiste. Estoy yendo, ya voy». Pero entonces el sonido seco de la madera cediendo lo sacudió. Un crujido inhumano. El grito de Stephanie se convirtió en un chillido desgarrador. Después, solo su voz, lejana, desgarrada. «¡No!». Y el silencio. Jack gritó su nombre sin respuesta. Colgó, llamó a la policía, tomó las llaves, la pistola, el mundo. La casa de Stephanie estaba abierta como una herida. La puerta principal había sido arrancada como por una fuerza imparable. Jack entró corriendo, atravesando la oscuridad, con el arma temblando en su mano. El pasillo era un túnel hacia el abismo, y en su habitación, el cilicio estaba en el suelo, abandonado, inerte, como si nunca hubiese tenido poder. En la alfombra, marcas, uñas rotas, rasguños profundos en la madera, como si alguien, como si ella, hubiera sido arrastrada, como si hubiera luchado, como si el miedo la hubiera poseído hasta el último instante. En el borde de la cama, gotas de sangre, pequeñas, precisas, pero suficientes para entender que algo, alguien, la había llevado. Jack cayó de rodillas. El cuerpo le temblaba, vomitó, no por el horror, sino por la certeza. Stephanie se había ido, y no quedaba rastro. Las sirenas llegaron después, pero solo encontraron el vacío, la nada, y el eco de un susurro que solo Jack podía oír. El juego siempre cobra lo que promete. Las semanas que siguieron fueron un desfile gris de interrogatorios, silencios incómodos y miradas que juzgaban sin saber. Jack repitió la historia una y otra vez, que había oído su grito, que la había buscado, que todo había ocurrido en cuestión de segundos. Nadie pudo probar lo contrario, y sin embargo, nadie le creyó del todo. En el colegio, las sillas vacías se multiplicaron. 9 alumnos desaparecieron, entre ellos Sam, su primer amigo. La policía hablaba de posibles conexiones, pero no tenían pistas. Solo Jack conocía la verdad. Y Rottenbacher, él seguía allí,
caminando por los pasillos con esa cojera extraña, con su rostro pálido y ojeroso, y el eterno brazalete con la esvástica bajo la manga. Nadie se atrevía a tocarlo. Algunos murmuraban que estaba maldito. Otros decían que simplemente era inmortal, pero Jack sabía por qué seguía vivo. Lo vio un día después de clases, bajo la luz mortecina del atardecer, apoyado contra una reja oxidada. Sus ojos no tenían odio, solo resignación. «Amabas a una sombra», murmuró Rotten, «y ahora ella vive entre ellas». Jack no respondió. Solo sintió el vacío agrandarse dentro de su pecho. La vida continuó como una máquina rota que insiste en girar. Se graduó, cambió de ciudad, cambió de nombre, pero el grito de Stephanie aún lo perseguía en las noches. A veces soñaba que su celular vibraba. Lo veía iluminarse en la oscuridad. Un mensaje, solo uno: «Bienvenido al juego», y despertaba gritando. No lo había borrado de su memoria, no lo había superado, simplemente lo había aprendido a cargar, como el silicio de Rotten, pero invisible, un peso bajo la piel, en el alma. Un día, en un bar de carretera, un joven se le acercó, curioso. Hablaba sobre leyendas de internet, foros ocultos, juegos prohibidos. Jack lo miró y dijo con una voz baja, temblorosa: «Si alguna vez recibes un mensaje que diga «Bienvenido al juego», no respondas, no lo abras, no lo pienses». «¿Por qué?», preguntó el chico. Jack bebió un sorbo, luego lo miró fijamente. «Porque no quiere tu cuerpo, quiere tu alma, y cuando lo notes, ya será demasiado tarde». Jack jamás volvió a contar esta historia en voz alta. Solo aquí, oculto entre los restos digitales de un foro olvidado, bajo un nombre que ya ni siquiera siente como suyo. Jack, el nombre que ella decía cuando reía, el nombre que gritó al final. Los años pasaron como niebla en una autopista sin luces. Jack trató de seguir adelante, universidad, trabajos, nuevas ciudades, pero algo lo arrastraba de vuelta, no físicamente, pero sí en los sueños. En el silencio que se instalaba cada vez que alguien mencionaba la palabra juego, o muerte, o amor. Nunca volvió a amar, nunca volvió a confiar, nunca volvió a mirar a nadie con los mismos ojos, porque parte de él seguía en aquella habitación, en el suelo, en las uñas rotas, en los gritos que aún le retumbaban en los oídos cuando todo estaba en silencio. A veces escuchaba su celular vibrar en plena noche y se quedaba helado. Sentía que si lo levantaba y miraba la pantalla, vería aquel mensaje, ese maldito mensaje. Pero no, nunca era ella. O tal vez sí, esperando que algún día contestara. En una ocasión, en un bar polvoriento de un pueblo perdido, un joven de mirada curiosa le habló sobre foros oscuros, sobre leyendas digitales, sobre un juego que nadie podía confirmar, pero que todos temían. Jack lo escuchó en silencio. Luego le dijo: «Si alguna vez te llega un mensaje que diga «Bienvenido al juego», bórralo, de inmediato, sin pensarlo. No lo abras, no lo compartas, no intentes entenderlo». «¿Por qué?», preguntó el joven. Jack lo miró con una tristeza que venía de otro mundo. «Porque el juego no quiere tu cuerpo, quiere tu alma. Y cuando lo entiendas, ya no será tuya». Pagó la cuenta y se marchó. Nadie lo volvió a ver, y aún hoy, en algún rincón del mundo, Jack camina entre nosotros, con los ojos cansados, con el corazón en ruinas, cargando el recuerdo de una chica a la que amó, y del monstruo que se llevó lo que quedaba de ella. Si alguna vez, a las 3 de la mañana, tu celular vibra y ves un mensaje extraño, no lo leas, no respondas, y por todo lo sagrado, no desees tener el poder de maldecir, porque el juego no ha terminado y todavía te está esperando.